Buenas tardes. Moi boas tardes a todos tamén. Vamos a continuar con los actos de este encuentro de mujeres que opinan, hablando de un tema que nos interesa a todos. Sí, pero yo también quiero salir en la foto. O vente detrás, bonita. A ver. Vente detrás, que vamos a hacer el pedazo foto. Venga ya, chicas. Bueno, vamos a hablar, como os decía, de un tema que yo creo que, que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado, que es el tema de la maternidad, pero llevado a la opinión, llevado a los medios de comunicación. Para eso os recuerdo Fernanda Tavares, periodista y directora de Voz Audiovisual, Celia Blanco, periodista también y directora y conductora del programa Contigo Dentro de la SER, y Inma López Silva, escritora, que entre otros libros muy interesantes ha escrito Maternosofía, en el que habla de la maternidad. Todas en algún momento hemos tocado este tema en nuestros respectivos artículos, en la radio y a través de la literatura. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, como digo, pero vamos a cederle primero la palabra a Fernanda, porque se tiene que marchar a los premios Mestre Mateo. Lo primero, enhorabuena, porque dos series de su productora están nominadas y se tiene que marchar. Sí, así que, estas cosas de hacer muchas cosas a la vez, que ya sabemos. Bueno, yo enseguida os voy a dejar la palabra porque las cuatro que estamos aquí somos madres, seguro que algunas de las que estáis abajo también tendréis después. Pero yo lo que quiero decir, he escrito sobre esto, primero que la gran estafa de la vida de las mujeres es el asunto de la conciliación, me parece la auténtica tomadura de pelo, fuente de una frustración permanente. Yo no he renegado nunca de mi maternidad, me parece que me ha aportado cosas maravillosas, ha sido consciente, me quedé embarazada porque quería, y ha sido un proceso de construcción personal muy interesante, una vivencia espectacular. Tengo una relación con mi hija, la normal, teniendo en cuenta que tiene 16 años, que ya os podéis imaginar. Eso somos muy clásicas. Sí, pero me parece que es la gran estafa, o por lo menos en mi generación. Yo espero que a las millennials os vaya muchísimo mejor. Yo he de reconocer que me parece una estafa lo que ha pasado con mi generación, tanto por cómo está organizada la sociedad o cómo no está de organizada. No sé quién decía esta mañana el asunto este de la Galicia menguante o la España menguante, que tiene que ver con que no nacen personas en España, y en Galicia ya ni os cuento, es una especie de acontecimiento estelar cuando aparece un niño. Hay pueblos en los que lleva años sin aparecer ningún crío, ¿no? Si realmente fuera tan importante, y es cierto que estamos desapareciendo como especie y como pueblo, pues estarían tomando otro tipo de medidas. Quiero decir que no está organizada la sociedad para que podamos compatibilizar la maternidad con el resto de nuestras actividades, y yo aquí lo voy a decir también, porque si no reviento, tampoco estaban preparados los hombres de mi generación. En general, no voy a apuntar a nadie, ni voy a poner nombres y apellidos, pero creo que en general, bueno, los hombres de mi generación, los que rondan entre los 40, 50, 55, yo creo que no estaban preparados y que no estuvieron a la altura de lo que era compartir algo bueno, que puede ser tan enriquecedor, pero que puede ser tan duro como es la maternidad. Cuando además quieres tener una carrera profesional, te gusta tu trabajo, no quieres renunciar a nada que tenga que ver con tu oficio y exiges el derecho de poder ejercerlo. Yo a veces digo, pues a veces me gustaría ser un tío. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida, o qué disgustos me habría ahorrado, o qué angustias me habría ahorrado, o qué desasosiegos me habría ahorrado si hubiera sido un tío. Si en lugar de Fernanda Tavares me llamara Fernando Tavares. Y el problema es que no tengo claro que a lo mejor hubiera sido más productivo en algunas cosas, ¿no? Lo cual me parece terrible. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con mi feminidad y con mi sentimiento de la vida, que me parece que quiero ser una tía, si tuviera que elegirlo, lo elegiría, pero a veces me parece que ha habido una penalización evidente por el hecho de ser mujer, y aquí soy muy contundente, no me cuesta nada reconocerlo, y me parece que además hay muchas cosas que tenemos que revisar nosotros, o que yo he tenido que revisar. Yo he incurrido en muchos comportamientos o he aceptado roles que no estaban bien. Yo he hecho mucha autocrítica también en relación con las cosas que he asumido y que no tenía que haber asumido. Si a esto se suma una profesión con unas singularidades que son las que la hacen grande, además,
Yo no quiero tener un trabajo de oficina, nunca he querido tener un trabajo de oficina. Me parece que el periodismo tiene cosas que son las que complican la conciliación, pero que son las que también convierten el oficio en algo interesante. Y si de repente te tienes que marchar un mes porque te tienes que ir a cubrir la muerte de Juan Pablo II, no sé si es un buen ejemplo, pero es un ejemplo. Yo también. Fíjate, no coincidimos. Nos hemos pasado teta. Seguro que nos cruzamos, ya te digo. Vamos. Bueno, pues yo tenía una hija entonces de 4 o 5 años, ya no me acuerdo exactamente de qué año fue, y fue un problemón. Yo además no tengo cobertura familiar, es decir, no hay la figura de otra mujer, que en este caso sería mi madre, porque es a quien recurrimos habitualmente las mujeres, a otras mujeres que son nuestras madres, para que eso se pueda resolver. Mi madre no vive en la misma ciudad en la que vivo yo, con lo cual, bueno, estos 16 años han sido muy divertidos. O sea, yo me lo he pasado teta. ¿No te da tiempo a aburrirte? No me ha aburrido nada. Y sobre todo con esa sensación de, a veces, de frustración por no estar, o de culpabilidad por no estar atendiendo a mi hija como a veces me habían dicho que tenía que atenderla, o como yo misma creía que tenía que atenderla, y a veces al revés también, no pudiendo hacer cosas que tenían que ver con el trabajo, que a lo mejor me hubiera gustado atender de otra manera. He procurado coger todos los trenes que me pasaron por delante, porque reivindicaba mi derecho a poder coger esos trenes, a no tener que renunciar a nada, pero he pagado algún precio que otro por eso. Y espero que mi hija no tenga que pagar ese precio también, o que no haya tenido que soportar el precio de una madre demasiado ausente. Pero esto es una reflexión en la que todavía estoy, efectivamente. Sí, ya has mencionado términos de los que hemos hablado estos días, de ese sentimiento de culpa que parece que va innato, que nos han grabado ahí en el ADN a las mujeres muchas veces, ¿no? Por querer atender a todo, no tener que renunciar a nada. Sí, sí, el sentimiento de culpa, bueno, entre que el catolicismo también nos ha impregnado de ese tipo de sentimiento, aunque seas atea, como es mi caso, pero es algo que forma parte de nuestra cultura. O sea, nos sentimos culpables porque el pecado está ahí permanentemente presente. Entonces, ¿por qué vamos a evitar sentirnos culpables con lo que nos gusta sentirnos culpables? En el caso de las mujeres yo creo que hay un plus permanentemente presente. Yo no he hecho psicoanálisis, pero a lo mejor todavía estoy a tiempo de hacerlo, ¿no? Para liberarme de algunas cosas que tienen que ver con eso, y que, claro, y que yo misma no estoy conforme con eso. Yo creo que hay un proceso personal que hay que acometer, y que yo también, lo hablamos esta mañana, yo también estoy aprisionada por determinados roles que a mí también me está costando desprenderme de ellos, ¿no? Y en el caso de la maternidad afloran todos, o sea, todo aparece ahí cuando aparece el asunto de la maternidad. Y además ya voy a meter otra culpabilidad más, o sea, el hecho de que sea una hija también, bueno, a mí me compromete de una manera particular. A mí, yo recuerdo cuando Isabel era pequeña, que reflexionaba mucho sobre eso. Joder, si resulta que mi hija finalmente es una machista empedernida, o es una reaccionaria, o es... Me preocupaba eso también. Decía, bueno, ¿cómo gestionaré? Joder, en la generación de mis padres hubo muchas familias abducidas por la dictadura, digamos, o que ellos querían que tenían unas convicciones ideológicas, bueno, acorde con lo que se vivía en aquellos momentos, que tuvieron hijos progresistas, incluso comunistas, y que aceptaron el viaje de los hijos, ¿no? Yo decía, yo sería capaz de aceptar a una hija que tuviera un determinado perfil. Bueno, me parece que por el hecho de ser hija, de alguna manera también le estoy transmitiendo, que también es un problema esto, no le estoy comunicando que tiene más responsabilidades, o que tiene más cosas importantes que resolver que si fuera un hombre. Así que divertidísimo la maternidad. Antes de dejarte marchar, a la hora de escribir tus artículos, de decidir hablar de temas pues, como la maternidad, o de introducirlo de alguna manera, ¿cómo lo afrontas? ¿Te preocupa a lo mejor pues, sí, bueno, yo, claro, a ver, yo creo que la opinión es, si el periodismo es una forma de estar comprometido con el tiempo en el que vives, la opinión es una forma de comprometerte contigo misma, ¿no? Yo creo que no puedes ser deshonesto con lo que escribes, y de alguna manera las circunstancias que vives condicionan tu forma de opinar. Yo soy un poco pudorosa con la primera persona. Me cuesta mucho meterme en la primera persona, porque en el fondo digo, pero ¿a quién narices le importa mi vida? O sea, es como lo de escribir libros. Yo admiro mucho a la gente que escribe libros, digo, pero con la gente tan acojonante que está escribiendo y diciendo cosas importantes, yo no tengo nada que escribir en un libro. Entonces con la opinión me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es muy tentador cuando pasas por un proceso tan íntimo y tan brutal como es la maternidad, y que cambia tantas cosas, porque yo creo que sí que es verdad que es de los acontecimientos que te convierten realmente en una persona
persona diferente, es muy tentador convertirlo en una primera persona. Yo, en mis columnas, yo escribo en la última del periódico y luego tengo otra columna semanal en un suplemento en el que, bueno, el tono puede ser un poco distinto, entonces ahí sí que deslizo, pero no exactamente desde la primera persona. Voy haciendo pequeñas incursiones, pero me cuesta lo de ponerme en primera persona. Procuro verlo desde una perspectiva más global, ¿no? Y lo que sí que me parece muy interesante es hacer el ejercicio de interpretar a la generación que representa a mi hija, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía su edad que recriminaba a mis padres su incapacidad para tener memoria de lo que habían sido. ¿Cómo es posible que te hayas olvidado de cómo eras a los 16 años, ¿no? Y inevitablemente esto nos pasa un poco a todos. Entonces yo procuro hacer ese ejercicio diario de ponerme en la piel de mi hija con 16 años, que en parte se construye por oposición a mí, que es con la que tiene la gran relación, con lo cual escucha reggaetón. Por Dios mío, ¿cómo es posible que me haya pasado esto feminista a mí? Sí, bueno, pero si vienes de Lurriz, el reggaetón ya cuesta un poco. Bueno, pero hay que aceptar que le guste el reggaetón y ella tiene que decidir cómo quiere evolucionar y qué cosas quiere escuchar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ponerte en los ojos de ella, en los de su generación, en ver cómo ella se entiende en el mundo, en los coñazos, que a mí me parece que son interesantísimos. Resentidos. Cuando gustaban aquellos resentidos a toda una generación, claro, esos padres espantados. Claro. Sí, bueno, exactamente, efectivamente. Toda la gente que escuchaba punk en los años 80, pues imagínate tú las cosas que se podían escuchar, que esto también daba para otro debate, ¿no? Las letras, hoy hay esa lupa que se pone sobre determinadas letras. Bueno, en fin, vamos a repasar algunas letras de los años 80 con la perspectiva que hoy tenemos y nos vamos a poner muy contentas todas. Una cosa es lo que escuchen y otra cosa es lo que sí, se lo creen, que eso también. Sí, no, está claro y aparte es que a veces, bueno, hay que tranquilizarse un poco y no tomarse las cosas tan en serio, porque yo también tiendo un poco a veces a ponerme un poco seria, un poco dramática. Bueno, vamos a dejar de marchar, Fernanda, para que vayas con calma hacia Santiago a la entrega de sus premios. Un diluvio a la altura de Santiago, espero llegar. Y nada, muchas gracias. Personalmente ha sido un placer conocerte, sé que para el público también escucharte y bueno, pues mucha suerte esta noche. Bueno, de verdad, es que las gracias tienen que ser al revés, o sea, me parece que aquí ha empezado algo muy importante. Yo no quiero ser cursi porque me parece el peor de los pecados, ser cursi me parece horrible, pero sí que me parece muy emocionante lo que ha pasado en estas... Pon a Dios por testigo de una vez. Bueno, esto te voy a dejar a ti para que... A Dios pongo por testigo que diría tu hijo, ¿no? Pues eso, de verdad, que me parece, chicas, o sea, Diana, Susana, enhorabuena, again, porque me parece que habéis hecho una cosa maravillosa. Yo creo que las mujeres estamos necesitadas de red. En cuanto se nos pone la red, nos subimos todos a pescar cosas distintas, a navegar en mares diferentes. A mí me parece que es la leche lo que habéis hecho. Hoy por ahí, que esto tiene la vocación de continuar y me parece que es muy importante, insisto en lo de esta Bay, y tengo la sensación de que sí, de que de esta Bay, de verdad, me voy mucho más emocionada, me quedaría aquí mucho más contenta que a los Mestre Mateo. Así entre nosotras. Gracias a vosotros. Te veo, ¿vale? Estamos en contacto. Sí. Bueno, seguimos entonces nosotros con este pequeño debate, esta pequeña conversación, bueno, que se llama Mujeres saindo do lado oscuro. No sé, ¿qué os parece que nos hayan puesto este título así para empezar? A mí me encanta, pero yo prefiero seguir en el lado oscuro. ¿Sabes lo que pasa? Que, el rollo este de malas madres, que me parece que es estupendo, ¿no? Que exista ahora toda una corriente de madres que digamos que somos malas madres y que nos encante ser malas madres, pues mola, ¿no? Que somos las que hemos decidido hacer un poco de la maternidad lo que nosotras queríamos. Yo nunca quise ser madre. Me interesan los niños cero y me aburren mucho. Lo siento. Sienta fatal, todo el mundo empieza a juzgarte porque dices... Y yo tengo un hijo maravilloso, al que como no quería ser madre, por supuesto no lo llamo por su nombre, es mi moco y es mi moco. Y yo tengo un hijo única y exclusivamente porque yo estoy con un tipo desde hace ya muchos años que un buen día me dejó porque yo no quería ser madre. Y me dijo, yo te entiendo, tus razonamientos son estupendos, entiendo todo eso que decía. Lo que decía Fernanda, ¿no? Lo de ella no quería perderse nada de su vida, yo es que no me lo perdí. Entonces, es decir,
Yo no me he perdido, creo que no me he perdido absolutamente nada, porque yo tampoco tengo a mi familia, yo estoy sola en Madrid, con todo lo que eso implica. La familia de mi chico tampoco puede ayudarnos mucho más de lo que puede hacer, porque tengo una suegra de 95 años a la que admiramos muchísimo, pero que no está para cuidar niños. Y lo bueno que he tenido es que tuve un hijo, porque si no mi chico me dejaba, y lo siento, esto no es una cuestión, no creo que yo parezca que sea una petarda enamoradiza fácilmente, me costó ya tener marido, que no es mi marido, es mi chico, mi pareja, mi compañero, pero sobre todo es que él tenía muchas ganas de ser padre, y entonces como tienes tantísimas ganas de ser padre, cojonudo, tu niño. Mi hijo le ha cagado a su padre en la cara, y esto es cierto y es verídico, porque hizo así, se tiró un pedo y le echó toda la mierda a la cara. A partir de ese mismo instante se estableció con ellos un nexo de unión que ninguna madre va a poder superarlo. ¿Por qué? Pues porque además yo tuve la suerte de que tuve un tío, que yo vengo de un patriarcado, a mí me han criado mujeres, yo me he criado entre mujeres, tengo hermana, tengo tías, tengo primas, hemos sido siempre las Rodríguez. Y encima, claro, eso, coño, tiene un peso, porque además las mujeres de mi familia, si yo soy así, imagínate. Y soy hija de milico, soy hija de militar, entonces era una mezcla explosivísima, ¿no? Entonces, yo soy madre, puse condiciones, que esto es cómo funciona, que escribimos un contrato, y lo juro que el Patillas y yo escribimos un contrato antes de que fuésemos madre, y me alegro un montón, porque yo le quité el condón a mi chico y el hijo puta me preñó. Entonces, si no lo hubiese dejado por escrito, a lo mejor hubiese tenido que negociar. Yo no he negociado nada. He hecho lo que he querido. ¿Pero por qué? Porque vengo con un tío, o porque he dado con un tío, o porque no he dado. Esto no es suerte. Yo me quedo solamente con los tíos que me respetan. Y para eso he tenido que aprender. Y me han tenido que dar las mismas hostias que a todas, me ha tenido que pasar todo lo que me ha pasado, pero yo me quedo con el tío que me gusta. Y el tío que me gusta es un tío que, como le empezó limpiándole el culo a mi hijo, pues ahora ha terminado que sé, el que lo lleva a los cumpleaños, porque yo no parqueo nada, el que lo lleva a los cumpleaños, el que lo lleva a entrenar, el que lo lleva, y yo cojo y hago con él lo que me apetece y lo que puedo aportar, que son otras cosas. A mí, del colegio, me han mandado una nota y me ha llamado la directora diciéndome que mi hijo con 9 años era un niño que en el patio se había levantado y le había dicho a los niños, ¡eso es machismo! Y yo dije, hostias, qué bueno. Es una cuestión de educación. Mi hijo se ha criado con una madre así, o se está criando con una madre así, con un padre así, con un padre criado en un matriarcado también, con madres que han trabajado toda la vida. Mi suegra falsificó su DNI para poner que era 3 años más joven, para trabajar 3 años más, limpiando un ministerio y poder tener la jubilación que tiene ahora. Entonces, si tu madre ha hecho eso por ti, tú aprendes una serie de cosas. Si tu madre coge y te dice, niño, recoge la mesa. El niño aprende a recoger la mesa. Porque en mi casa, mi padre, que era militar de aviación, era el que planchaba. Y el Patillas plancha como no os lo podéis ni imaginar. Entonces, ¿que estoy cambiando los roles? Pues sí. Pero porque se trata de eso, se trata un poco de ir a contracorriente, de que yo soy madre, pero soy madre con mis condiciones, no con las condiciones del resto de la gente. Igual que me he sacado la teta para dar la teta me parece que es lo mejor del mundo, porque es lo más cómodo. ¿Lo tienes incorporado? Tú coges, llegas, te sientas, sacas la teta, enchufas al niño, ¡plop! Y sigues hablando con tus amigos. ¿Qué hay de malo? Entonces, todas esas... No, hombre, por favor, es que claro que... O sea, ahí, ¿cómo vas a sacar la teta? Entonces te quedas así, miras tu teta y dices, coño, que es bastante normal. Es una teta. No estoy hablando de que voy a coger y voy a hacer otra cosa con mi niño. Le estoy dando de comer, señores. Entonces, yo me he sacado la teta en cualquier sitio. De hecho, creo que soy la única periodista, señores, que se ha salido en una televisión Madrid directo. El niño, ¡plap, plap, plap! Claro, tu vecino, el del quinto, el del pan, el carnicero. Te vi el otro día en la tele y tú, claro, trabajo en la tele. Ya, con tu niño. Y tú, claro, pues vale. Entonces, ¿por qué no naturalizamos las cosas de la crianza? ¿Por qué no educamos en el feminismo? ¿Por qué no le decimos a los chicos, a los niños, a nuestros hijos? Porque a mí, señoras, ustedes pueden educar a sus hijos como les dé la gana. Yo... enseñar a vivir enseño bastante poco, pero como se les ocurra intentar educar a mi hijo en el machismo, la llevan clara.
porque ahí voy a ser una loba. Ahí sí que voy a ser una loba. Y me encantará siempre que mi hijo sea de los que cuando tenían 9 años se levante y le diga a los niños, porque están diciéndole a las niñas, mírala cómo juegan, mírala qué tontas son. Me encanta que mi hijo le diga a los niños, pero ¿sois idiotas? Porque es que yo si viese a los padres haciendo eso con las madres, les diría, pues ¿sois subnormales? Entonces, como yo no me puedo callar ni debajo del agua, y lo han podido comprobar todos ustedes, pues creo que esto es pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y, en mi caso, yo reconozco que soy la directora de Contigo Dentro, la columnista del País, la persona que está hoy aquí, señoras y señores. ¿Por qué? Pues porque yo lo que tengo es un compañero de viaje que es mi aliado, porque yo soy su aliada, y ¿no querías un niño? Toma, niño. ¿Te jode? Inma, tú decíamos antes que has escrito el libro Materno Sofía, en el que te acercas a la maternidad, a la primera vez que te enfrentas a la maternidad. Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo es el momento, lo que le preguntaba antes a Fernanda, ¿no? ¿Cómo afronta una la maternidad a la hora de plasmarlo en un libro? Bueno, a ver, no meu caso un pouco como é o contrario dela, un pouco máis parecido ao de Fernanda. Nos decidimos tamén que queríamos ter un bebé e o conta máis no libro. Pero tamén, o sea, no que sí que me parezco a Celia é que foi moi pactado. É dicir, eu naquel momento, bueno, son profesora e ademais escritora e todo o que xa sabedes, entón eu dixenlle ao meu home que tamén quería ter fillos, e entón lle dixen, mira... Es que ahora hai muchos. Sí, están aí co instinto, o sea, estamos conseguindo iso, o feminismo está conseguindo que é algo instinto maternal a eles, o que é fantástico. Entón eu dixenlle, vale, me parece estupendo, pero aquí que quede claro que ti eres un gran enxeñeiro químico que dirixes un equipo de investigación nunha fábrica, pero eu son escritora. E que eu estea probablemente máis tempo en casa, porque o meu traballo me permite, non significa que vai a cuidar máis tempo do bebé, neste caso, nin, por suposto, que vai a facer nada na casa. Nos ese pacto xa o tiñamos moi establecido, co cal ningún dos dous fai nada en casa. Isto é unha opción, en casa ningún dos dous plancha, ningún dos dous limpa baños, salimos menos, pero temos unha persoa que o fai, e xa está. E eu animo a todas as parellas a que o fagan, porque iso quita un montón de problemas, realmente, claro, podendo facelo, evidentemente. Entón, como eso estaba saldado, digamos, non hai roles que habitualmente, desde logo, que iban a virme encima a min, pois o único rol que iba a quedar era o único que non podes trasladar a ninguén por contrato, que é o da maternidade. E o de parir, efectivamente. Entón, bueno, pois quedou clarísimo que a maternidade iba a ser cousa de dous, e efectivamente teño que dicir que naceu Sofía e despois naceu Carmen 2 anos despois, tamén planificado, todo tiña que ir de vez. Eu dixen que non iba a estar 6, 7, 10 anos da miña vida cuidando bebés. Dixen, isto ten que ter un límite, me dou un plazo de 5 anos para ter bebés, máis alá diso non teño bebés. Entón iso estivo todo moi decidido, fixémolo así, e ata agora que teñen 2 e 4, pois non houve ningún problema, e efectivamente el cumpre a parte que lle toca, e eu cumpro a parte que me toca, que realmente é máis que lle toca a él. E iso que me jode toda esta historia. Iso é o que conto eu moitas veces nas columnas, e diso en parte é o que trata Materno Sofía xa desde o punto de vista do propio embarazo, non? Que en realidad Materno Sofía o que ven contando é como xa de alguna maneira che ensinan desde o propio proceso, a propia seguridade social, digamos, xa che ensina a asumir que por moito que ti pactes co teu compañeiro, por moito que ti queiras montarte a vida dunha determinada maneira, eres madre. E este tinglado está pensado para anularte como persona na sociedade por ser nai. Por iso eu son tan beligerante con ese feminismo que reivindica a maternidade como forma de identidade. Eu creo que a miña identidade está debaixo desta cabellera rubia, non está na capacidade para criar, entre outras cousas porque se eu morro no parto, a miña filla aí va a ter que criar o seu pai e iba a dar igual,
Polo tanto, se supón que o que eu son non pode depender de outra persoa, por moi filla miña que sexa. ¿Estáis de acuerdo en que, decía yo al principio, que en un momento dado todas o las que alguna vez han pensado que quizás en algún momento les gustaría ser madre, se lo han planteado y se han planteado si eso no acabará afectando a sus carreras? Yo admiro lo mucho, que contáis de un pacto no es lo habitual. Yo admiro mucho a estas madres que habéis sido madres siendo, por ejemplo, autónomas. Por ejemplo, te digo autónomas, como te digo, cuando yo estaba en la tele, a mí me contrataban cada 3 meses y luego se acababa tu programa y te vas a la puta No, son interina, educación. O sea, pero yo admiro a la gente que tiene una inestabilidad laboral y decide ser madre y lo es. O a las mujeres que están solas y no tienen pareja y deciden ser madres, que hay también las familias monoparentales y demás. Yo fui madre porque estaba en Telemadrid, tenía una nómina estupenda, tenía una seguridad, tenía 36 años ya y podía permitírmelo. Después de que naciese el moco, yo nunca hubiese podido ser madre porque, para empezar, a mi chico lo despiden el mismo día que yo estoy pariendo. Y lo que no estaba dispuesta era a que mi vida cambiase tantísimo teniendo a la familia fuera. Yo no tenía pasta ya ni para ir a ver a mi madre. Entonces creo que cada familia y que cada pareja y que cada mujer tiene que decidir si está dispuesta a pasar por la maternidad. Y su decisión es tan respetable como otra cualquiera. Esa puta manía de preguntar a todas las tías que tienen 30 y tantos años, bueno, ¿y cuándo vas a ser madre? Se te va a pasar el arroz. ¿Se te va a pasar el arroz? O sea, se me va a pasar el arroz, pero es que a lo mejor no quiero ser madre. Es decir, hay otros modelos de mujer, hay muchísimos modelos de mujer. Hay mujeres que nacen con pene también. Entonces, empieza ya todo como a reverberar, a funcionar. De verdad, creo que tenemos que apoyar a todas las madres, entender todas las maternidades, pero exigir la misma implicación en la educación, crianza y cuidado de la casa por parte de todos los que participen en ese nacimiento. Y yo solita, por ahora, por mucho que la ciencia ha avanzado mogollón, sin un espermatozoide, te juro que preñada no me quedo. Entonces, quiero que el señor que pone ese espermatozoide se implique, a menos que yo decida que no haya señor. Pero quiero que sea así. A mí es que los modelos de madre y de mujer, los modelos en general, creo que hay muchísimos factores. Sí, a mí o que me fastidia son os modelos de nai que en realidade se erixen como o modelo para definir a unha muller. Te enseñan a vivir, es que cualquiera te enseña a vivir. Entón, claro, exactamente. Entonces digo, non me podes dicir, despois do feminismo desde os anos 60, non me podes dicir que ahora de repente a miña identidade ten que depender do que estiven toda a humanidade facendo e que incluso pode decidir non facer, vamos. Entón, me parece que é unha imposición absoluta que, ademais, é o rollo de Simone de Beauvoir, non? Que decía ante Rosa Montero. Ao final, é unha imposición que pretende disfrazarse de feminista, pero que logo se volve na nosa propia contra, non? Porque entonces aparecen todas esas vidas totalmente destrozadas, porque queres chegar a todo e non das, porque encima atopas o desamor. Yo creo que, perdona que te interrumpa, lo de quieres llegar a todo y no das, yo no creo que sea una cuestión de por tener hijos, sino que por todo el sistema que hay alrededor. Ayer lo decía en su charla Marta García, ayer, las estructuras que tenemos a día de hoy están pensadas para el siglo XX, y en el siglo XX al principio eran muy pocas las mujeres que estaban en el mercado laboral. Las estructuras tendrían que cambiar, y si esas estructuras cambiasen... Discrepo, sí, hasta cierto punto. Discrepo, no había pocas mujeres en el mercado laboral. Bueno, había pocas mujeres principio mandando, del siglo, que es diferente. Hay muy pocas mujeres que mandan. En el mercado laboral siempre hay muchas mujeres porque vedelas, limpiadoras, enfermeras, sí, pero... todas siempre son tías. Entonces, las mujeres no estaban fuera del mercado laboral, lo que no estaban era mandando. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. El que yo sea mujer y me llegue una compañera y me diga, que tengo a Marta mala. Y que yo coja y le diga, pues vale, porque como estás divorciada, ¿a quién le toca? Marta, porque yo ya pregunto a quién le toca a Marta. Y entonces que esa señora que tiene a su hija enferma diga, pues me toca a mí, pues entonces vete. Pues le toca a Daniel, pues entonces, como comprenderá, yo no tengo por qué saber que Marta está mala. Y esto tiene que funcionar así, para que Daniel, como padre de Marta, sepa que si lunes, martes y miércoles Marta está con él, machote, el que se va a quedar sin ir al curro eres tú, no tu expareja. Sí, pero yo lo que quería decir era, al hilo de lo que comentabas, ¿no? Que luego hay mujeres que no han llegado, que quieren... Yo no creo que haya, o sea, de la misma manera que hay mujeres que no quieren renunciar a su carrera profesional,
Hay mujeres, y es mi caso, que no queremos renunciar ni a la carrera profesional ni al cuidado de los hijos. No sabía si decirlo, pero yo tengo 3. Coño, qué suerte. Porque he querido... Y... Qué guay, macho, que es que yo tengo que cuidar, que jugar con mi hijo. Qué alivio, mira, nos tocan a 3 para 2 de pensión. Pues ya sabes, ya sabes. Y la mayor a veces ya me ayuda a cuidar a los pequeños. Qué guay, qué bien. Pero creo que el problema no es cuando dices, es que no has llegado... ¿Por qué tiene que haber mujeres con las vidas destrozadas, has dicho, por no llegar a los sitios? Pues yo creo que no es que tengamos las vidas destrozadas por no llegar a los sitios, es que tenemos unas ojeras que no puedes con ellas, es que es cierto que a veces tienes la sensación de que no llegas a todo, pero yo no creo que sea... o sea, yo me niego a renunciar a una cosa y a la otra, prefiero pagar ese peaje. Y creo que la solución no está en renunciar a una cosa o a otra. No quiero tener que decidir entre quiero una carrera profesional hasta donde pueda llegar o quiero disfrutar de mis 3 hijos. No, yo lo voy a intentar todo hasta donde pueda. ¿Y tu jefe qué opina? Yo hasta, a día de hoy tengo, o sea, es que parece así, bueno, sobre todo yo tengo la suerte de poder hacerlo por la misma razón que tú, que yo tengo una persona a mi lado que es, yo creo que más feminista que yo, claro. Y que, por ejemplo, me ha dicho para que pueda participar en este congreso, vete, disfrútalo, claro. Y no te preocupes absolutamente de nada. Y es él el que muchas veces me tiene que decir, olvídate, o sea, aprovéchalo, no te pierdas en... Bueno, ¿sabes? No te nutras, no dejes de nutrirte. Lo que dice tu chico es no dejes de nutrirte. Claro. Y eso es a lo que tenemos que aspirar. Sí. A que nuestras parejas nos digan, cousa, no dejes de nutrirte. Eu referíame a outra cousa. Eu refírome ás mulleres que non chegan porque asumen un rol que non teñen que asumir. É dicir, por exemplo, eu non soporto o parque, igual que a ti. Es que non soporto. E ademais, me aburro como unha ostra xogando coas miñas fillas, de verdad. Digo, me aburre xogar coas nenas. Jo, son seres que non razonan, que teñen 2 e 4 anos, ¿no? De verdad. O sea, son moi graciosas, pero eu necesito un pouco de nivel intelectual. Estou todo o puñetero día con 2 nenas. Hablando de niños. Exacto. Ojalá fuéramos de niños. Tienen un año. Entonces, claro. Todo el mundo está hablando de lo que caga, lo que mea, lo que hace. Y tú allí, que sales del curro, que estás hasta las pelotas y estás escuchando. No, porque Adrián el otro día hizo una cagada, tú ahí. Pero yo, ¿por qué me tengo que estar enterando de cómo caga Adrián? Entonces, es así. Entonces, creo que tenemos que coger y buscar nuestros espacios, reivindicar los espacios que queremos y ocupar esos espacios. E iso é o que me refiro, é dicir, a mí non me gusta estar en casa xogando coas miñas fillas, o sea, me paso moito mellor que elas xoguen e eu xa me busco a vida, probablemente estea escribindo, non? Ou facendo o que me pete a min, ou dibuixando, que sei, eu tamén teño dereito a pasalo ben, non? E entón, ou vendo porno, efectivamente. Entón, que narices? Por que eu teño que dicir, ai, non chego, porque teño que xogar con elas, porque ademais, non, pois mira, non xogo con elas, porque parece que está mellor visto que diga, renuncio a escribir mi columna semanal en La Voz de Galicia, que es como de mucha mejor madre, porque quero xogar coas miñas fillas. No, ni de coña. Pois se tiene febre, xa se curará. Todos sobrevivimos á fiebre. A iso é o que vou, e sobre todo, non tanto o noso caso, que o temos como super claro e hasta bromeamos, sino o caso de moitas mulleres, precisamente, que, porque estes roles se dan como por supostos, e parece que ser nai é o que máis te ten que encher do mundo, e non te pode encher outra cousa, e ti tes que ser nai todo o tempo, e entón ven cando non lle deixamos exercer de pais as nosas parellas, ou incluso exercer de nais as nosas parellas, non? Entón aí ven o problema, porque ti estaste cargando con un nivel de traballo e de actividade que é imposible de sobrelevar, a non ser que vaya en contra da túa saúde física ou mental. Entón, eu lle contaba antes a Carmela e Isaura durante a comida unha conversación con unha nai de outra nena que volvemos sempre xuntas de colexo, recoller as nosas fillas, que me decía que ela que me iba a confesar que se o chega a saber que non tería a súa filla e que, bueno, que lle quería moitísimo a Sole, pero decíame ela, é que eu non sabía que isto iba a ser así. Hasta Manta Villar la lincharon por eso. Espera, porque o que dixo foi porque eu agora non lle quero tanto ao meu marido, porque eu non sabía
que él iba a pasar de todo. Eso, esta muller, porque me confesou, pero eu estou convencida de que isto lle pasa a moitísimas mulleres, son unha porcentaxe altísima, pero en boa medida é porque nós tampouco lles estamos dicindo tú, tu parte, o que fixemos nós, digamos, en plan contractual, ¿no? Porque ti a túa parte implica que eu tamén me libero e entendo que hai unha parte da miña vida que sigue sendo miña, porque as mulleres parece que nos liberamos, que entendemos que en canto nacen os nosos fillos nos quedamos sin vida propia, porque unha cousa, o sea, parece que temos que elegir entre os fillos e o traballo, como se non puidéramos ter dereito ao tempo libre. O sea, cantas nais están aí tomándose unha copa e dicindo, ai, es que me siento fatal porque tenía que estar con mis hijos. Joder, pues eu estou de puta madre. De cañas con seus amigos. No, claro, pero es verdad que no nos han educado para poder estar de puta madre tomándote el gin tonic a las 4 de la mañana. Por cierto, un saludo a los que a las 4:30 de la mañana estaban donde yo estaba tomándome los gin tonic. Es muy curioso cómo nos educan, o sea, yo no sé si está entre el público, pero yo ayer ligué con el guapo de Pontevedra, quiero decirlo, porque me siento súper orgullosa. O sea, me ligué al guapo de Pontevedra. ¿Pero solo yo? No, solamente me ligué a uno, al guapo de Pontevedra. Era el guapo de Pontevedra. O sea, si tenéis más guapos que es en Pontevedra, quiero que empecéis a pasearlos por el resto de la geografía española. Sí, son de Vigo. Eso. Bueno, vivo en Vigo hay más habitantes. Ese chico tocamos a más. Era evidente que esta mola, que debió pensar, no sé, evidentemente no me he oído hablar todavía y si está por aquí debe estar espeluznado. Lo que me dijo para decirme un piropo, para decirme ole, fue: ¿en serio? ¿Tienes 45 años? Me quito el sombrero. ¡Qué buena que estás! Y yo así. Digo, ¿tú cuántas tías de 45 años conoces, tronco? Me dice, ¿pero no has tenido hijos? Digo, pues claro que he tenido hijos. Dice, ¿y qué es lo que bebes? Que yo quería que me iba a invitar a una copa y le digo, Tanqueray. Claro, se le pusieron de corbata. Y me dice, ¿Tanqueray? Digo, ya lo sé, lo beben los camioneros y yo. Claro, es que hasta se acostumbran a que las mujeres bebamos una serie de cosas. Sí. Las señoras bebemos que no comamos. Brugal con Coca-Cola, Light, por favor. Seagrams con tónica y, por favor, con un poquito de fresas. Pues yo tomo Tanqueray con tónica y una rodajita de limón y no me vengas con chorradas en el vaso. Entonces, realmente, ¿por qué no podemos empezar a mostrar otros modelos de mujeres que no son los que estamos tan acostumbrados, otro modelo de madres, otro modelo de amantes? Porque yo siempre lo digo y de verdad, iba a empezar después cuando iba a hablar de mi tema. Yo soy madre, esposa y amante en la misma desbordante proporción y no tengo por qué ejercerlo en ese orden. Yo elijo en qué orden quiero ser madre, esposa y amante. Y necesito a mi lado a alguien que lo entienda. ¿Me ha costado encontrarlo? Pues sí, me ha costado. Pero ¿Que he errado? También. Pero existen. Pero existen. Entonces, eduquemos a nuestros hermanos, eduquemos a nuestros amigos, cuando el típico amigo que manda WhatsApp y te manda la rubia en pelotas así. A tu chico. Y tu chico coge, lo abre y dice, otra. ¿Qué pasa con esto? Porque no le gusta, porque verdad a mi chico no le gusta. Y entonces yo me quedo así, le miro y digo, ¿ya le estás diciendo a ese gilipollas que no te mande esas cosas? Porque esto es la nariz de que te calles. Esto es la nariz de que me des a mí la plasta, de que me digas, oye y que no lo digas delante de los tíos. Y si queda así dice, es que es Hatibi. Digo, me la suda que sea Hatibi. Pero es que es muy buen tío. Digo, es muy buen tío, pero es machista porque te acaba de mandar a una rubia así. O sea, que a Charlize Theron me la quiero tirar hasta yo. ¿De verdad? Pero a la gente le extraña que yo diga que a Charlize Theron me la quiero tirar hasta yo. Pero hay que respetar a todas las mujeres, sean las que sean. Y no reírte de ellas, mandarlas en un WhatsApp, que el modelo de madre sea la madre torturada y abnegada y entregada y... Ay, por Dios, destrocemos todos esos modelos e defendamos ser lo que somos. E coas nosas fillas, por exemplo, no momento en que souben, que a mí se contou no libro, no momento en que souben que era nena, claro, aí dicen, isto empeza xa,
É dicir, o que te dis, non? Nai, esposa e amante, pues, te vas enterando desde pequena que isto existe. Claro. É dicir, non pode ser que perpetúes un modelo que te vai a facer infeliz. Claro. Porque ao final, creo que todas estamos fartas de coñecer a mulleres infelices porque queren encaixar nun modelo totalmente represivo e totalmente... É unha cárcel vivir como nos obrigan a vivir, non? E nos obrigan a non poder exercer os nosos... Eles sí que poden, que ademais esa é a gracia, non? Entonces, eles poden, pero nós non. Encima temos que perpetuar ese modelo educando as nosas fillas nesta cousa de gilipollas do amor romántico, non? Que no fondo perpetúa esta estupidez de el amor abnegado e a maternidade absoluta. Claro, exactamente, viene el príncipe azul e tal e cual. Te van a levantar del estado comatoso, no sé. Exactamente. La testosterona tiene un montón de... E logo iso nunca pasa. Logo resulta que o príncipe azul que te ven salvar sí que se va con outra. E tú non te podes ir con outro. ¿No? Tú eres una puta si lo haces. Exactamente. Claro. Y as nosas fillas tamén, ¿no? A mí me gustaría saber, de la gente que está aquí, yo creo, os veo también a los de arriba, ¿quién conoce a Encarnación Aragoneses? Una. Que levanten la mano. Ahora, ¿quién conoce a María Luisa Arroyo? Tú también la conoces, la misma persona. A Rosa María Castaños y a Elena Fortún. Encarnación Aragoneses tuvo que utilizar el nombre de Elena Fortún para poder escribir sus libros porque su marido era un escritor más mediocre que ella, que no la dejaba escribir. Celia, que ustedes han leído, que claro, yo no me lo he leído porque como se llama como yo para mis cositas, me encanta que Cecilia Guesa eligiese Celia Blanco para ser actriz porno porque me ha dado mucha literatura, pero yo lo de Celia no me lo leí. Bueno, pues Elena Fortún se hizo pasar por Rosa María Castaños para contar la historia de María Luisa Arroyo, que es una niña que fue mujer y que fue madre. Pero ¿saben lo que cuenta? Sobre todo, que ella era lesbiana. Y es algo que también se nos ha estado negando sistemáticamente a las mujeres. Porque dentro de la homosexualidad, encima, lo que peor han estado de vista siempre han sido las bolleras. Y han sido las más ocultas. Entonces, la perversión del lenguaje y de la sociedad llega ya hasta unos límites a los que me niego, porque Elena Fortún, cuando era madre y cuidaba a sus hijos, molaba mogollón, ¿vale? O sea, Encarnación Aragoneses, cuando ejercía de madre, molaba mogollón. Elena Fortún, cuando se inventa a Celia, molaba mogollón. Pero ya cuando empieza a reconocer que nunca quiso ser madre, porque ella nunca deseó a un hombre, eso empieza a ser jodido. Es que de hecho os iba a recordar, ¿no? Que lo hayas leído. Hablaste tú antes de Samantha Villar, que es cierto que cuando sacó su libro Madres hay más que una, y reconocía, ¿no?, que había que ser madre, le habían dicho que era maravilloso y que ella no lo veía así, pues hubo un linchamiento mediático, ¿no? Se dijo de todo. También hay un libro que se llama De Madres Arrepentidas, no sé ahora dónde lo tengo anotado, pero digamos que se están escuchando voces diferentes, que es un poco lo que estáis reclamando vosotras, ¿no?, que estamos ahora hablando aquí, al discurso tradicional. Yo os preguntaba antes si a la hora de hablar pues en las columnas o tú en el programa, si os preocupa pues ese juicio, ¿no?, que se hace, o lo entendéis, bueno, preocupar no, pero entendéis ese juicio que se hace. Bueno, a mí a proba de que a mí me importa bastante pouco é que a min o sea, ainda agora, cada vez que eu poño un post en Facebook sobre a maternidade, hai un acordo, bueno, eu que claro, fui un pouco bestia, porque eu decidín nomear a este grupo de mulleres pro maternidade ecoloxista e tal, a secta. A secta da teta fora, concretamente. Entón, bueno, a secta están postas de acordo para pinchar todo tipo de referencias que eu fago a maternidade en Facebook. Entón, se dedican a atacar as persoas que me aplauden. Entón, que sei, pues una de, ai, que razón tienes. Entón, vai outra,
un posto así, pues según empezan a citar cousas así como, porque son todas moitísimo máis cultas que a min, evidentemente, entón, pues, se dedican a fastidiar, evidentemente, as rapazas ou as mulleres que falan os meus. Bueno, elas chegaron a vir a pinchar as presentacións de Maternosofía pola xeografía galega adiante, e incluso en presentacións que fixemos en Argentina había sucursales desta xente. Evidentemente me importa un pito, porque eu seguín... Sí, están super organizadas. Entón, me importa moi pouco, porque eu seguín escribindo e sigo dicindo o que opino e me dá igual, non realmente, porque, entre outras cousas, porque ademais me fastidia moito esa vontade de tentar a verdade, non? Eu creo que a verdade, en fin, eu son moi derridiana para eso. ¿No creéis que hai sitio para las mujeres que hoy en día deciden no ser madres, las mujeres que se pueden arrepentir o las que deciden ir adelante con todo? Y que yo no quería ser madre, pero soy la persona más feliz del mundo con mi moco y con las patillas, o sea, a mí que no me cambien ahora esto porque me viene fatal. Sí, o que pasa, hai sitio para todo, pero eu que non estou disposta de tamén que me digan a min, yo soy más feminista que tú, porque doy la teta hasta los 6 años. Claro, es que si tú no quieres dar la teta es una elección tuya. Tú me puedes informar a mí de que mi hijo va a estar con menos defensas. Una vez que yo ya lo sé, me vas a perdonar, pero voy a hacer lo que me dé la gana, punto pelota, porque después tampoco le voy a poder dar otras cosas y hay un montón de madres. ¿Por qué? O sea, comparemos los bollicaos con la teta ya de una vez. Es decir, hay madres que le dan el bollicao a sus niños sin ningún tipo de problema y han estado defendiendo la lactancia materna poco más o menos que bueno. Entonces te quedas así y dices, oye, hay un poquito de contradicción en tu vida. No, y luego, a mí lo que me parece mal de eso es a criminalización. Claro, sobre todo señalar porque tú no eres lo suficientemente bueno. Y te quedas así acojonada. Y cuando estás en hospital... A ver si me van a quitar a mi hijo ahora, a los asuntos sociales. Exacto. Y cando estás no hospital, que de repente, o sea, en casos de matronas que lle din a muller, no, es que si non lle queres dar a teta, é que isto vai ser malísimo para o teu fillo e serás unha moi mala nai e tal. Entonces, claro, de repente eres ti a culpable de todo. Cando dices, perdón, entón, para que narices ideamos? O sea, eu o que lle dixen unha vez a unha destas que o levou moi mal foi, bueno, é que non sei por que non vos metedes, por que me obrigas a parir con dolor, porque vai todo como no paquete, non? Entón, non, tens que dar a teta e sufrir aí. Y logo que encima, se te haga calostros. Exacto, toda esa porquería. Y además sufrirlo tú, porque él no puede. Entonces tú no duermes y da igual, porque serás mucho mejor madre si sufres. Y despois, eso, pare con dolor. E eu aí non podo evitar a reminiscencia de parirás a tus hijos con el dolor de tu frente, con el sudor de tu frente. E además, aí hai un tema que elas nunca entraron e me alucina que se xente do mundo da sanidade, porque me alucina que se somos capaces de trasplantar corazóns, de trasplantar fígados e de trasplantar riles e aínda estesamos no século XXI plantexándonos se unha muller ten que parir con dolor ou non, ou se pode elixir ou non epidural. Cando vas ao hospital con a perna rota e che teñen que operar esa rodilla, ninguén che pregunta se queres a epidural ou non. En cambio, cando vas a parir, dicen, igual prefieres parir con dolor. No, porque lo sientes más y eres mejor madre y mucho más mujer. Por eso, por Dios, me alucina especialmente que esto digan mulleres que se consideran feministas y que están considerando que esa vivencia da dor ten que ser a nosa identidade como mulleres. Eu sinto, pero me rebelo contra iso e me parece inaceptável. Inaceptável porque a dor non pode ser boa en ningún caso. Desde Epicuro ata os nosos días estamos reflexionando como evitar a dor. Pero as mulleres non, as mulleres quedamos aparte, hai que vivir con dolor. Sí, bueno, antes decía Fernanda, que yo también lo admiro muchísimo, ¿no? Que ella intentaba, que ella no es nada egocéntrica y no lo es, yo soy súper egocéntrica, y entonces yo estoy todo el puto día hablando de mi vida. Y entonces, yo tengo que reconocer, yo cuando llegué a parir, yo llegué a las 4 de la mañana, veníamos de fiestas, porque eran las fiestas del pueblo de mi chico venía sin dormir, en un estado lamentable. Mi chico tiene un físico, señores, que a mí me encantaría un día que lo viesen, porque es un señor de 1,90, 95 kilos de peso, calvo, con unas patillas así y con una cicatriz aquí en la cara. O sea, te acojonas como lo veas por la noche y lo para la policía siempre. Menos mal que no es narcotraficante, porque si no nos pillarían siempre. Con esa cara solamente se puede ser hijo puta. Entonces, llegamos los dos. Como llegas, que además me hace mucha gracia con lo de los partos, porque todo el mundo, una vez que ha dado a luz, ya te da clases de parto. Tú ahí acojonada, tú que estás allí con la tripa, que no sabes cómo vas a parir, que no tienes ni puta idea de lo que es eso. Yo llegué al hospital y le dije, conforme llegué, que estaba ahí la enfermera, una niña monísima de unos 20 y tantos años, que tenía una práctica en partos, que no te puedes ni imaginar, le dije,
me pones hasta aquí de lo que tengas. Legal o ilegal. Me da igual. Claro. Es lo que dice ella, o sea, de repente había gente que a mí antes de ir a parir me había dicho, no es tan grave. Y tú decías, menos mal. A mí, que ya me hayan operado 4 veces de una pierna, que me habían hecho mogollón de cosas también, porque o sea, no, yo no tengo una enfermedad ni nada, pero bueno, en fin, tengo mis cositas. O sea, yo estaba acojonada, acojonada, porque decías, un parto era algo horrible. Y además me salté todas las clases de preparación al parto porque me venían fatal. Me las habían puesto un horario, lo siento, me las habían puesto un horario que yo no podía ir porque yo tenía que hacer mis cositas. Que era, en mi caso era salir delante con un micro y decir, contar. O sea, yo tengo directos, en Madrid directo, embarazada, que es que dices, vas a explotar. O sea, a mí, yo dejé de hacer directos porque cuando hablamos de conciliación laboral, yo dejé de trabajar cuando yo tuve suerte, tuve un embarazo de puta madre. Porque llegó el médico de la tele y me dijo, tú a tu puta casa. Porque a mí en un directo me dieron contracciones. Y entonces estaba yo con el tripón, la plaza de toros de las ventas, yo que encima no me gustan los toros, hablando de José Tomás y haciendo ¡pa! Y el niño que salía ¡pa! Porque a partir de los 8 meses, que después me lo explicaron, que a partir de los 8 meses empezabas con las contracciones, yo no tenía ni puta idea, pues os da lista, claro, no me informo, yo lo sé todo. Entonces, ¡pa! ¡pa! Entonces, se notó tanto que yo te estaba teniendo contracciones que no parí, ¿eh? Que cogió el tío y me dijo, tú a tu puta casa. Y yo cogí y me fui a mi puta casa, porque creo que un médico sabe más que yo. Entonces, es que llega un momento en el que todo el mundo se permite el lujo de coger y ponerse como modelo de absolutamente todo. Y yo en el fondo lo estoy haciendo ahora mismo aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que como yo soy elemento de distorsión, me da la sensación de que con un poquito de suerte hay alguien que me está escuchando que dice, mira, pues qué graciosa, pues me gusta más lo que me cuenta esta que lo que me cuenta mi madre de que tengo que parir con dolor. Yo le dije a la enfermera que por favor que me drogase. Porque yo no quería, como dice ella. O sea, es como antes ha dicho Anita que tenía endometriosis, es una de las peores enfermedades que existen. Y muchos ginecólogos, cuando va una mujer diciendo que tiene esos dolores dolorosísimos, coge y le dice, bueno, pero es que es la regla, es que es la regla. ¿Esto tiene que doler? Pues no tiene que doler, coño. Y si los tíos hubiesen tenido la regla hace muchos años, que no sería ni la escandalera que es, ni el dolor que es, habrían estudiado muchísimo más, habrían investigado. Si eres parida, claro, había máquinas para parir. Solamente voy a decir una cosa. Señoras, señores, no sé cuántas hijas tienen, pero están pagando el IVA de sus productos higiénicos al 10%, en vez de al 4%, que es como lo tendríamos que pagar. Y eso son cada una de ustedes, y yo me incluyo, responsables cuando votan a gente que cuando se sientan a discutir el IVA no se dan cuenta de que hay familias con 4 niñas que están pagando al 10% el IVA de los Tampax y las compresas. Y como alguno de esta sala me diga que yo uso los Tampax y las compresas, yo soy ya de copa menstrual y luego les cuento que hasta se puede follar con ella. Pero les digo, si alguno de esta sala me dice que yo uso los productos higiénicos femeninos porque soy así de exótica y que puedo prescindir de ellos, ruego por favor que a primeros del mes que viene me invite a cenar a su casa, que me voy a sentar así sin compresa y sin Tampax en el sofá que tenga blanco a ser posible y luego me voy a ir y le voy a dejar un roal así rojo, porque les recuerdo que la regla nunca es roja, ni huele mal, ni nunca jamás de los jamases, es como es en realidad. Son las nubes. Bueno, no sé si vamos a poder... ¿Cómo huelen las nubes? Siento ser así de beligerante, ¿eh? Pero es que yo soy feminazi. Siento ser así de beligerante. Y me ha gustado mucho, porque, por ejemplo, Diana es una de las mujeres que yo conozco, que más admiro, de las feministas, de las que más he aprendido y de las personas que más me ha enseñado. Dentro de la discrepancia que tenemos continuamente sobre sexualidad y sobre feminismo. Porque yo siento muchísimo que Interview haya desaparecido. Porque yo he querido ser siempre la portada de Interview. Y ella no lo entiende y me dice, eso es cosificar a la mujer. Y digo, a mí qué más me da, a mí me encanta ponérsela durísima a todo el mundo. Insisto, me gusta esta Charlize Theron. Es que a lo mejor, ¿por qué siempre pensamos que una mujer desnuda solamente excita a los hombres?
Porque creemos que o noso corpo non é noso, creemos que o noso corpo é deles, non? A sociedade se apropiou dos nosos corpos. Claro. E aquí a clave está en que nós saibamos apropiarnos dos nosos corpos e usalos para nós, non para eles. Pero es que si, e ganarnos os nosos cartos dos nosos corpos. Claro, pero es que si Interview hubiese conseguido que Susana Griso saliese en pelotas, yo me hubiese comprado ese Interview y me lo hubiese forrado, porque no puede estar más buena. Bueno, ay, entonces Susana, es que estoy harta de todo este discurso de no, es que tienes que parir con dolor. O sea, yo de Diana aprendo un montón y es un feminismo, el feminismo que yo quiero es el de sumar, el de que si ella tiene una opinión y yo tengo otra, sumemos. Pero el final es que las generaciones, pues yo era mi generación, en fin, a mí me gustan los señores de 55 años, la tengo perdida. Le vamos a dejar a la gente que te pregunte, y a ti también, pues Inma. Está el guapo de Pontevedra. Vamos a dejarles que os pregunten. Hai máis. No me acuerdo ni del nombre. Claro. En qué estado lamentable estaría. Si está guapo de Pontevedra, que por favor que se manifieste. Un turno de preguntas. No sé si hay alguien por ahí que se atreve. No sé si se atreven. Bueno, no mientras la gente se decide. No muero. Os voy a comentar una cosa que pasó hace nada, ayer mismo. Una chica en la treintena, pues hablando de todas estas jornadas y hablando de que hoy íbamos a hablar precisamente de maternidad, me preguntaba que está en ese momento en el que se está planteando, ¿no? Pues o sea, voy a ser madre o no, no lo sé, no lo tenía claro. Me preguntó directamente si se está perdiendo algo por ser madre y qué planteamiento tendría que hacerse, porque no sabe qué hacer, porque tiene mucho miedo a, bueno, pues a que se frene su carrera. ¿Vosotros qué le diríais? Que sí, claro que si non eres nai te perdes toda a experiencia de ser nai, o contacto con nenas, todo o que te aporta esa forma de amor que non vives de ninguna outra maneira. Eso é así, e quen diga que non, creo que minte. Pero claro, tampouco é prescindible. Eu creo que cada unha se ten que plantexar si quere ou non quere vivir sin iso. E é absolutamente lexítimo vivir sin iso, porque ten toda a razón Samantha Villar cando di que perdes, a cambio desa experiencia maravillosa, perdes unha calidade de vida brutal. Hombre, es que sí que ya cuando tienes 30 y tantos años, si esta chica además por lo que nos dices, me imagino que tendrá su vida más o menos organizada, desgraciadamente. No, ella me decía, yo estoy sola, tengo 38 años y me estoy planteando que estoy cerca de los 40, que, bueno, nunca tuve muy claro si ser madre o no, pero que me queda poco tiempo, ese tal. Hombre, me gustaría, por ejemplo, que se congelasen los óvulos con la misma facilidad. Que no falta nada, que también nos lo contaba Marta García ayer. Otro tipo de cosas para que, en este caso, cualquier mujer que decida después ser madre pueda hacerlo. Yo no sé qué decirle, es que yo no le puedo decir a nadie qué es lo que tiene que hacer. Yo lo que le dije, lo mismo que vosotras, creo que es un planteamiento personal, creo que es tan lícito decidir no ser madre como decidir tener un hijo, como 3, que siempre te van a cuestionar en todos los casos, pero que te tiene que dar igual y sobre todo decidir eso, cada uno. A mí me está enseñando mucho el moco, aunque parezca mentira. Creo que tenemos una pregunta. Sí, algo así como moi breve, ¿no? A maternidade na opinión mediática. Por que a que prevalece é a opinión mediática? Volvemos á discusión de antes do Instagram Happy Flower, ¿no? É dicir, me paso a castellano, del Instagram Happy Flower que nos agobia y que nos tiene hasta el moño, no es la red social, es la gente que lo utiliza para, pues bueno, simular algo que no existe. Entonces, en la opinión mediática, lo que prevalece, lo que nos encontramos, lo que leemos, lo que vemos en los blogs, en no sé qué y no sé cuánto, es lo maravilloso que es ser mamá y lo fantástico que es hacer crochet en conjunto y no sé qué y tal. ¿Por qué no escribís, por favor? Yo quiero un blog en el que se diga la realidad. Pero ella lo tiene, es decir, ella lo tiene. Lo que tienes que hacer es elegir. Lo que tienes que hacer, o sea, yo creo que, vamos a ver, ahora tenemos una ventaja, de verdad que yo vengo de la tele, 22 años en la tele, entonces, en la tele, al día siguiente las audiencias eran la peor de tus pesadillas y Diana, que trabaja en la tele, sabe de lo que le estoy hablando. Enhorabuena por ver Fariña. Tanto. Nacho Carretero. Enhorabuena, Gallego, 40 y tantos %. ¿Cómo les ha gustado, eh? El caso es,
tú sabes la audiencia. Ahora mismo te aseguro que los blogs que no tienen visitas desaparecen. Yo escribo en El País, tú escribes tu blog, yo tengo muchísimas visitas y a mí en El País, que seguramente que hay una banda de machirulos de puta madre, con los que no me cruzo nunca, te aseguro que alguno dirá, mira, está el discurso que me está echando. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo al día siguiente tengo 4.000 visitas, o 40.000 o 400.000, a mí no me levanta nadie la voz, porque yo aprendí hace muchos años que solamente con mi trabajo iba a poder callar muchas bocas. Y con esto podemos ir a cualquiera de las charlas que hemos estado antes, porque por supuesto, no sé si alguno de ustedes vio la carcajada que soltó Sharon Stone cuando le preguntaron si había visto acoso en Hollywood. Me sentí súper identificada con aquella carcajada. De verdad, me sentí súper identificada. ¿En serio? ¿Me vas a preguntar si trabajando en televisión durante 22 años, habiendo hecho todo lo que hay prácticamente en televisión, desde directos de atentados de ETA hasta la llegada de Tom Cruise a Madrid, porque esos son directos que he hecho, ¿en serio me vas a preguntar que si yo he visto acoso cuando he estado en una empresa como La Sexta, donde a través de Mediapro me pagaban menos que en el paro? Y donde no me renovaron porque cumplí 41 años y ya no era carne fresca. ¿En serio? El Hormiguero, que es un programa que detesto, que es súper machista, El Hormiguero sigue en funcionamiento por la audiencia que tiene, no es por su mensaje. Entonces, es tan sencillo como hacer así. Lo que más le duele a cualquier televisión es que dejen ustedes de verla. Lo que más duele a cualquier blog es que dejemos de leerlos, porque ahora, aunque no te lo creas, cuando Rosa Montero dijo ayer que ella no había leído a Javier Marías, yo dije ahí que estaba sentada, yo tampoco. Y le preguntaban, ¿por qué no querías enfadarte? Y ella decía, ella es súper educada, yo soy más paisana. Yo no lo leo porque no quiero darle un puto clic a Javier Marías, ni a Pérez Reverte. No me da la santa gana. Se lo doy a Nacho Carretero, se lo doy a Manuel Javois, qué suerte tienen que son todos gallegos. Se lo doy a Anita, se lo doy a la gente con la que me siento identificada, porque yo quiero que esa gente siga adelante diciendo ese discurso. Y encima pago por leer mi prensa, porque yo sí que soy de la que está abonada a esas publicaciones, porque he estado en medios de comunicación donde en un despacho me han dicho que yo no podía hacer algo. Entonces necesitamos libertad para poder contar que hay otras madres, que hay otros padres, que hay otros hijos, que hay otras hijas y que estamos en el siglo XXI y estamos cambiando todo. De verdad, por favor, lo suplico, no vean los programas machistas, no entren a leer a estos machirulos que viven en otra galaxia. Demostremos realmente que queremos cambiar el mundo y todos nosotros somos responsables de nuestras actuaciones, igual que somos ciudadanos que votamos cada 4 años. Recuérdenlo, que hay elecciones muy pronto. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, yo en primer lugar quería darle las gracias a Susana y a Diana, porque de verdad, si hicierais esto todos los meses me ahorro 200 euros en psicólogos. O sea, esto es así. Y para continuar, bueno, ayer dije que estaba preocupada por mi generación y hoy digo que estoy triste, pues parezco aquí la llorapenas, pero es que tengo dos amigas y compañeras periodistas que, bueno, tienen ya sus 50 años y tienen hijas que están en edad adolescente y otra 20 y tantos. Las dos tienen un problema con ellas y es que se habló antes del tema de, bueno, que es muy difícil conciliar y es muy difícil poder dedicarles tiempo si eres periodista y te gusta tu profesión y estás volcada con ella, ¿no? Pues una de ellas tiene un problema porque su hija adolescente tiene un típico problema de adolescentes y se siente culpable porque no le puede dedicar el tiempo que cree que como madre le debería dedicar. Por supuesto, su exmarido hace así. Entonces, claro, si tuviera ese apoyo, que luego me diráis, por Dios, ¿cómo encontráis a esos hombres? No, porque a veces eres tú, eres tú que yo al Patillán lo he encontrado a la primera, no te jodes, mi tercer marido. Bien. E hai que educar bien. tamén, hai que educar aos homes cos que estamos e negarse a certas cousas, o sea, a cousa así de serie tampouco veñen, No, está claro.
Está claro. E se non, adiós moi buenas, tampouco. Claro. E outra delas, que quizáis o caso máis preocupante e máis grave, é que ten unha filla máis maior, e o seu ex, bueno, foise hai moito tempo, abandonounas as dúas, literalmente, pero a súa filla hoxe en día, e mira que xa ten uns anos, pois en lugar de dicirlle, jo, mamá, que guai que estás aquí comigo, que nunca me abandonas, culpa de que o pai marchara. E claro, eso está influído, pois eso, polo tema de que non estás comigo, non me dedicas tiempo, non pasas tiempo comigo. Eu non sei que dicirlles. Es que non tengo ni idea de que decirles. Porque sé que ellas tienen razón e las entiendo, pero claro, non soy madre e es que non tengo ni idea. Non sei, as mellas son moi pequenas ainda, pero eu creo que eso vai de ser adolescente. Xa pasará. Os adolescentes son puñeteros por definición. E saben, bueno, todos os nenos saben pulsar cando estás jodida, especialmente, pero os adolescentes moi especiales, saben como danar, e saben precisamente, fíxate que triste, saben que iso as dana. Pero porque tú sabías hacerlo tamén. Claro, porque nós tamén o facíamos, iso vai de seu. Si nós non nos sentíramos danadas por esa idea de que temos que estar tan presentes, que o noso tempo é fundamental, sobre todo se deixáramos de creer que a nosa presenza curaría eses problemas, porque o mellor, eu coñezo nais que están todo o día cos seus fillos e que non traballan, que lles dedican todo o seu tempo, e tamén teñen eses mesmos problemas. Entón, creo que en realidade está un pouco en nós. Si nós lográsemos evadirnos desa idea, as nosas fillas adolescentes, polo menos, non poderían utilizar ese argumento como arma. Seguro que atoparían outro para danarnos, evidentemente, porque eso, insisto, vai de seu en ser adolescente. Yo he tenido mucha suerte porque igual que mis padres no me han enseñado nunca jamás nada de sexualidad, ya me enseñé yo todo, o aprendí gracias a que estuve rodeada de gente muy dispuesta a enseñarme desde lo bueno hasta lo malo. Tuve la suerte de tener unos padres que desde que yo fui muy pequeña, la frase que más escuché en mi casa es: no dependas nunca de nadie. A mí eso me ayudó muchísimo. La primera vez que salí al extranjero tenía 17 años y en mi época no había ni Erasmus. Yo vengo de una familia de clase media, porque entonces teníamos clase media, ahora ya no la tenemos. Entonces teníamos clase media, en los años 80 teníamos clase media, y yo salí con 17 años, me fui a Inglaterra sola, estuve una semana nada más porque no tenía dinero para más tiempo, y me lo pasé muy bien. A los 24 me dejó un novio que yo tenía que, por supuesto, me rompió el corazón porque era el hombre de mi vida. Y entonces me fui a la India, 4 meses sola, y yo siempre recibí al otro lado un apoyo incondicional de mis padres porque yo hiciese toda esa serie de cosas. Insisto, yo soy un matriarcado, estoy rodeada de mujeres, no tengo hombres a mi lado. Mi hijo es el primer hombre que ha entrado en esta familia después de mucho tiempo. Y para mí fue fundamental y es lo que yo tengo un hijo, pero yo a mi hijo también le transmito un poco eso de que esto va a ser siempre así porque la llevas clara y recoge la mesa. Creo que es muy importante que ese sea el discurso, porque yo me crié con un padre, que mi padre se fue 20 años prácticamente destinado a África y las pasé putísimas, porque yo no tenía a mi padre. Y a mí me gustaba mi padre mucho porque mi padre era el que jugaba conmigo a lo que a mí me gustaba jugar. Yo he sido un marimacho desde que me parieron y defiendo además haber sido así y seguir siéndolo cuando me da la gana. Entonces, creo que me gustaría que a las mujeres las educásemos y nos hubiesen educado siempre diciéndonos que somos independientes. Porque yo he tenido 3 maridos, no he envenenado a ninguno. Y uno me han dejado ellos y otros los he dejado yo. Pero a lo que sí que he aprendido es que no voy a estar ni un solo día junto a nadie, sea hombre o mujer, que no me haga feliz. Y espero educar a mi hijo para lo mismo. Y espero que eduquemos a las mujeres para que sepan estar solas. Yo, los mejores años que recuerdo de mi vida fueron de los 30 a los 33, con un apartamento en la plaza de Santa Ana, viviendo sola y tirándome a todo lo que se menea. No pasa nada. Hasta que un buen día llegó un señor, se plantó, y en mi caso fue así, se plantó y me dijo: tú, que tengo casi 37 años y no estoy para estrategias, así que cógete una mochila, mete una mudita, que no tengo ni puta idea de cómo lo voy a hacer, pero tengo que convencerte para que te quedes el resto de tu vida conmigo porque no sabes lo que me gustas. Y yo dije: ole.
Le dije, pues he quedado a comer, pero dime a qué pueblo tengo que ir a pasar el fin de semana. Y me fui a comer con quien había quedado y me presenté en el pueblo a las 8 de la tarde, que no había estado nunca en ese puto pueblo, y que cuando me bajé del tren había nieve hasta aquí. Con lo que detesto la nieve. Pero mira, llevo 13 años y el día que no funcione, pues quiero creer que nos dejaremos. ¿Sabes por qué? Porque cuando quise ser madre le dije, yo no quiero ser la madre de tus hijos. Ni quiero que tú seas el padre de mis hijos. Es una figura que detesto. ¿Cuánta gente conocemos que está a nuestro alrededor, que son madres o son padres, son infelices y que cuando les dices, pero ¿por qué no dejas a este pringao? ¿O por qué no dejas a esta pringao? Te dicen, joder, tía, es que es la madre de mis hijos. Y dices, ¿y? Si tú no eres feliz, no vas a poder enseñarle a tus hijos a ser feliz. Punto pelota, no hay más, tu tía. Entonces, eduquemos a las mujeres en la independencia, demostrémosles que pueden estar solas y empeñémonos en que los hombres respeten el espacio que puedan tener las mujeres. A mí es Diana la que me ha enseñado que el 8 de marzo el Patillas no hace huelga, porque las que paramos somos nosotras, las que paramos somos nosotras y vamos a demostrar, te lo juro que yo estoy on fire, claro, porque yo vivo un poquito on fire. Ya les explicaré el problema que tengo de tiroides y cómo se me revolucionan las hormonas, pero creo de verdad que cuando las mujeres paran, se para el mundo. Creo de verdad. Ojalá el 8 de marzo, las que más me gustaría que parasen son todas las que les limpian el culo a los hijos, a los padres, a todos estos de los señores que gobiernan, como las señoras que van a las casas de los señores del PP. ¿Hiciesen huelga? Bueno, no quiero ni pensar ese Rafael Hernando sin la chacha que cuida a sus hijos, los alimenta, los lleva al cole y les limpia los mocos. No lo quiero ni pensar. Se le van a abrir las carnes a Rafael Hernando. Pero la pobre señora que trabaja en la casa de Rafael Hernando seguramente está acojonada. Y descubran una cosa. ¿Se dan cuenta de que para decir que estamos acojonadas tenemos que utilizar los cojones? Porque no tenemos ni siquiera una palabra. ¿Se dan cuenta de que el lenguaje establece que yo, para estar acojonada, no pueda tener ovarizada, o yo qué sé, me da igual, tetazada, me da igual? Pero lo peor de todo no es que yo no pueda decir que estoy acojonada con una referencia femenina. ¿Sabes lo que más me duele? Que yo no puedo decir que algo es cojonudo. Porque es lo que más me gusta en esta vida, que mi vida sea cojonuda. Es por lo que voy a pelear todos los días de mi vida, te lo prometo. Una última reflexión, si me dejáis, porque vamos a hacer una pausa, pero es que... Espérate un momento, a ver. Vale, son las 7:15. Estaba prevista una pausa a las 7:30 porque hicimos un cambio en el programa, es para explicaroslo, para que Fernanda pudiese participar e irse. Entonces a las 7:30 empezaría la ponencia de Celia Blanco. Entonces te dejo ahora mismo te dejo hacer la pregunta breve, solamente quiero hacer yo 2 reflexiones rápidas y si os podéis posicionar bien. Primero, me encanta que nos agradezcáis a Diana y a mí que organicemos esto, muchas gracias. Significa que os ha gustado la idea, sería imposible sin el Concello y la Diputación, y no es pelota, es que sería imposible, porque la idea son estaba, políticos, recuérdenlo. La idea estaba, pero era necesario que todo esto estuviese habilitado y que todas estas personas viniesen aquí, y sería imposible también sin Lucía Muradas, que es una técnica de igualdad maravillosa. La han liado. Sin Lucía Muradas no estábamos hoy aquí. Y después que yo no soy madre y aún así me siento mala madre. Porque lo vas a ser. Lo vas a ser. Ya lo sabes. Ya eres. Pero además me quiero sentir mala madre, es decir, quiero ser ese concepto mala madre. Yo echo de menos algo, y no sé si vosotras no lo echáis de menos. ¿Por qué los hombres no hablan de paternidad? Porque me parece que nos entenderíamos mucho mejor todos, igual que ahora estamos leyendo a tantas mujeres y escuchando a tantas mujeres hablando de otras maternidades. A mí me encantaría, por favor, a los hombres columnistas, que también los leo, los que me dicen, tú no lees, tíos. Sí, leo hombres columnistas, que reflexionen sobre la paternidad. Es que me encantaría saber cuáles son sus miedos, sus dudas, sus ganas de ser padre. Javois, fala moitísimo claro, de Javois, Juan Tallón, Manuel, Juan Tallón ha escrito sobre Elena con H, que además es muy gracioso porque Juan Tallón, cuando le preguntas cómo se llama tu hija, ¿cómo se llama tu hija? Juan te dice, Elena con H, y tú ahí, ole. Entonces yo creo que sí hay, pero es verdad que a lo mejor los hombres... Bueno. En la opinión mediática no está la paternidad, está la maternidad, a eso me refiero. Si os comprometéis a responderle muy brevemente, sí. ¿vale? Sí, sí. Bueno, por alusiones soy la de la pregunta de la maternidad.
Y la que estaba anoche conmigo a las 4:30, no finjas. Te jode. Ahora, hola, por alusiones, soy la de la maternidad, y la que a las 4:30 estaba conmigo en el mismo garito. Por supuesto. Y la que está a tu lado también. No quiero renunciar, ese es el tema. Pero una reflexión muy pequeña. Mis dudas surgieron por una ginecóloga bastante cabrona que tengo, que me dijo, estoy cansada de veros a las de 40, que los vas a cumplir dentro de muy poco, entrar por esa puerta y decirme, ahora quiero ser madre. Y yo le dije, es que todavía no lo tengo claro. Pues te tienes que decidir, hija mía, llevas el tercer DIU y te lo saco esta tarde mismo. Venga, ponte ahí. Dije, no quiero, es que no lo tengo claro. Y a lo mejor mi derecho a no tenerlo claro hasta que me muera también es mío. Nada más. Pues te voy a decir una cosa. A esa señora, aunque le joda, le pagan porque tú puedas ser madre cuando te dé la gana, no cuando a ella le venga bien. Entonces, yo, que como soy una cabrona, si a mí me toca una ginecóloga así, lo que hago después es irme a atención al paciente, dar su nombre, poner exactamente lo que ha dicho, dejarlo así y obligar a que la Seguridad Social sepa que tiene ese tipo de profesionales. Porque a mí me despedirán el día que yo no haga mi trabajo bien. Entonces, vamos a hacer nuestro trabajo bien todos y todas. Bueno, lo dejamos aquí. Un café. Vamos a tomar un cafecito y después continuáis otra vez con Celia Blanco.